3 relatos de terror de policías. Número 1. La dama de la boca negra. La siguiente historia fue compartida por un comandante de la policía estatal que habita en la Huasteca Potosina. El comandante relata que todo inició en el año 2019, justo al comienzo de la pandemia. En ese tiempo, hubo numerosos momentos de tensión social, ya que se intentaba controlar a la población para evitar la propagación del virus. No obstante, esto resultaba casi imposible porque la gente en la Huasteca Potosina ignoraba las advertencias y actuaba como si nada estuviera ocurriendo. Una noche, el comandante acompañó a su unidad en un recorrido de vigilancia por la zona central de la Huasteca. Mientras patrullaban, recibieron un reporte sobre un baile clandestino en el municipio de Aquismón, donde también se estaba vendiendo alcohol, lo cual estaba prohibido debido a las medidas de la contingencia. Al llegar al lugar del reporte, confirmaron que efectivamente había una gran fiesta. Ante la magnitud del evento, el comandante solicitó apoyo y refuerzos a la Guardia Nacional para dispersar a los asistentes. Después de un tiempo, los refuerzos llegaron e interrumpieron el baile, lo que provocó que la gente comenzara a retirarse. El comandante y su equipo permanecieron vigilando el área, por si los asistentes decidían regresar para continuar el evento. Pasaron las horas y finalmente llegó la madrugada. En ese momento, los elementos de la Guardia Nacional informaron al comandante que se harían cargo del lugar para que él pudiera revisar otras áreas cercanas. Cansados, el comandante y su equipo subieron a la patrulla y comenzaron a descender por la sierra. Debido a la hora y la ubicación, una espesa niebla comenzó a rodear el camino, volviéndose cada vez más densa, hasta el punto en que avanzar se volvió imposible. Decidieron detenerse en el arcén por precaución y comenzaron a intentar comunicarse por radio para informar sobre su situación, pero fue en ese momento cuando las cosas empezaron a tornarse extrañas. El comandante menciona que, a pesar de sus múltiples intentos, nunca recibieron respuesta de su base a través de la radio. Aún así, decidieron esperar pacientemente a que la espesa niebla se disipara. El agotamiento comenzaba a hacer mella en todos, ya que en ocasiones sus jornadas laborales se extendían hasta 48 horas sin posibilidad de descansar. El comandante decidió poner una alarma para que pudieran dormir al menos una hora. Poco después todos se quedaron dormidos. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, uno de los compañeros del comandante lo despertó y con voz temblorosa le dijo: «Comandante, mire, hay alguien allá afuera». Todavía adormilado, el comandante miró hacia donde su compañero señalaba y a través de la densa niebla pudo ver una figura femenina de pie frente a la patrulla, observándolos. Según el comandante, la mujer vestía una falda negra, un chal rojo y tenía el cabello corto. Lo primero que pensó fue que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda, por lo que, sin dudarlo, tomó su linterna y bajó de la unidad acompañado por uno de sus compañeros. Sin embargo, cuando comenzaron a acercarse a la mujer, ésta salió corriendo hacia un pequeño montículo de tierra y se lanzó por él. Preocupados, ambos la siguieron rápidamente, temiendo que pudiera haber caído en un barranco. Cuando llegaron al montículo, se dieron cuenta de que, en efecto, solo había un profundo barranco, pero pudieron escuchar los gritos de la mujer resonando a lo lejos. Sin pensarlo 2 veces, decidieron seguir su rastro, creyendo que la mujer podría haber sufrido un accidente. Jamás imaginaron que lo que estaban presenciando podía ser algo mucho más siniestro. Con gran cautela, comenzaron a descender por la barranca, guiados por los angustiosos gritos de la mujer. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más llano, y al iluminar con la linterna, el comandante y su compañero se toparon con varios trozos de ropa femenina completamente rasgados. Fue entonces cuando, en medio del silencio de la noche, escucharon el llanto de un bebé proveniente del monte. El compañero del comandante, asustado, le advirtió: «Comandante, esto no es normal, vámonos de aquí».
pero el comandante, seguro de que algo le estaba ocurriendo a la mujer, insistió en que debían seguir adelante. Argumentó que si había un bebé involucrado, tenían la responsabilidad de ponerlo a salvo. Con cautela, avanzaron hasta que, entre la maleza, avistaron nuevamente a la mujer que estaban siguiendo. Estaba desnuda y boca abajo, apoyada sobre sus extremidades. A pesar de los esfuerzos del comandante por comunicarse con ella, no recibieron respuesta alguna. Desenfundaron sus armas, temiendo lo peor, y se acercaron aún más. De manera aterradora, la mujer giró su cabeza completamente sobre su propio eje, sin mover el resto de su cuerpo. Al presenciar esto, tanto el comandante como su compañero quedaron paralizados por el terror. El rostro de la mujer estaba completamente pálido, sus ojos eran oscuros y vacíos, y de su boca emanaba una sustancia negra y espesa. De repente, la mujer comenzó a arrastrarse hacia ellos, mientras de su boca salía el llanto de un bebé. El compañero del comandante, aterrorizado, reaccionó disparando su arma, pero las balas no parecieron afectarla en absoluto. Ante tal horror, el comandante tiró de su compañero y ambos salieron corriendo a toda prisa. Al voltear, se dieron cuenta de que la mujer los estaba persiguiendo, moviéndose como un animal en la oscuridad. Corrieron desesperados sin detenerse, hasta que, finalmente, lograron perder de vista a aquella macabra figura. Sin embargo, al detenerse, se percataron de que estaban completamente perdidos. La linterna del comandante se apagó de repente, dejándolos en total oscuridad. Presa del miedo, comenzaron a caminar lo más rápido posible, manteniéndose atentos a cualquier sonido o movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un montículo desde el cual pudieron ver una patrulla con las luces encendidas. Llenos de alivio, corrieron hacia ella, y al llegar se encontraron con otros compañeros. Sin perder tiempo, les pidieron que se fueran de inmediato, ya que todos corrían peligro. Finalmente, llegaron a la carretera nacional, justo en la entrada al sótano de las guaguas. Allí el comandante se detuvo para vomitar, mientras su compañero comenzó a sangrar por la nariz. Al verlos tan alterados, sus compañeros les preguntaron qué había sucedido. Con voz entrecortada, el comandante relató todo lo que habían visto y escuchado. Sus compañeros les contaron que cuando intentaron contactarlos por radio, solo escucharon una extraña voz que decía: «Acabaré con ellos. Infierno. Muerte». Fue por esa razón que decidieron salir en su búsqueda. Afortunadamente, todos lograron escapar ilesos, pero la experiencia dejó una marca imborrable en cada uno de ellos. Desde ese día, la sierra y su densa niebla nunca volvieron a ser vistas de la misma forma por el comandante y sus hombres. Relato anónimo. Número 2. La sombra en el cementerio. Esta experiencia no es mía, sino de mi padre. Él trabajaba como policía en la Ciudad de México y le tocaba patrullar las zonas más solitarias y apartadas de la ciudad. El lugar que, según él, me confesó en una ocasión, más miedo le daba recorrer era uno de los cementerios. No recuerdo exactamente dónde se ubica. Casi siempre le tocaba hacer sus rondas en solitario. Una de esas noches, mientras patrullaba, cuenta que un joven estudiante casi se lanzó sobre la patrulla, completamente alterado. El chico estaba pálido, como si hubiera visto algo aterrador. Mi padre, intrigado, le preguntó qué le había sucedido, y el muchacho, tembloroso, le relató lo que acababa de experimentar. El joven le explicó que venía de ver a su novia, y mientras caminaba distraído con el celular en la mano, pasó cerca del cementerio. En un instante, de reojo, vio cómo algo o alguien se le cruzaba rápidamente por el camino. De pronto, escuchó un lamento suave, pero escalofriante, proveniente de atrás de él. Al voltear se encontró con la figura de una mujer. Lo que le heló la sangre no fue solo su aparición repentina, sino que aquella mujer no caminaba, sino que flotaba sobre el suelo, avanzando hacia él a gran velocidad. El terror lo invadió
y lo único que pudo hacer fue correr desesperadamente, hasta que, por suerte, divisó la patrulla de mi padre. Mi padre, quien en ese entonces no creía en historias paranormales, trató de tranquilizar al joven, asegurándole que él mismo iría a investigar. Condujo hasta el lugar que le había señalado el muchacho y al llegar se bajó del coche de policía. Mientras caminaba hacia el cementerio, cuenta que sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera vigilando desde la oscuridad, pero decidió ignorarlo y continuar con su tarea. Cuando alcanzó el muro del cementerio, observó que una figura parecía treparlo. Al pensar que podía tratarse de un ladrón o, peor aún, de alguien que intentaba profanar tumbas, decidió escalar el muro y entrar. Una vez dentro, encendió su linterna y comenzó a explorar el lugar. No veía a nadie, pero no podía sacudirse la inquietante sensación de ser observado. Sin embargo, siguió caminando, alumbrando con la linterna cada rincón. Al llegar cerca de una tumba, vio como algo o alguien asomaba la cabeza rápidamente por detrás de la lápida. Mi padre apuntó su luz en esa dirección, pero cuando iluminó el lugar, no había nadie. Ya decidido a regresar, escuchó nuevamente ese lamento escalofriante. Al voltear, vio a una mujer completamente vestida de blanco que se ocultaba detrás de otra tumba. Sin perder la calma, mi padre intentó comunicarse con ella. «Hola, buenas noches, soy oficial. Tiene que salir de aquí. No es hora adecuada para estar en el cementerio», le dijo en un tono formal. Pero no obtuvo respuesta. Extrañado, elevó su voz. «Señora, por favor, salga de ahí», repitió, esta vez con más autoridad. El silencio fue su única respuesta. Decidió acercarse al lugar donde la mujer parecía haberse escondido, pero al asomarse detrás de la tumba, no había nadie. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y en ese momento supo que no estaba lidiando con una persona común. Justo cuando estaba por regresar al muro para salir del cementerio, vio con horror cómo aquella mujer de blanco venía hacia él, moviéndose a una velocidad antinatural. Mi padre, con el corazón acelerado, corrió con todas sus fuerzas, escaló el muro y saltó de regreso a la calle casi sin aliento. Al llegar a la patrulla, le contó todo a uno de sus compañeros, quien le reveló que él también había visto a esa misma mujer durante sus rondas. A pesar de todo, mi padre sigue trabajando como oficial de policía. Cada vez que le toca patrullar cerca de ese cementerio, no puede evitar sentir que aquella mujer aún lo observa desde las sombras, como si su presencia lo acechara en silencio, esperando algo. Relato anónimo. Número 3. Los gritos del teatro abandonado. Mi papá fue policía auxiliar en la Ciudad de México y durante un tiempo le asignaron la vigilancia del Teatro de la Ciudadela, ubicado en la calle Donceles. El teatro era tan inmenso que solían enviar a un grupo de 5 o 6 policías para custodiarlo. Sin embargo, al caer la noche, mi papá relata que todos los oficiales preferían reunirse en un solo lugar en vez de hacer rondines por el edificio, ya que empezaban a suceder cosas realmente extrañas. Durante las noches, nadie se atrevía a dormir. Los oficiales permanecían juntos, comiendo o escuchando la radio, intentando ignorar lo que ocurría a su alrededor. Mi papá recuerda claramente que en la oscuridad del teatro se escuchaban gritos y sollozos provenientes de diferentes rincones. Estos sonidos llevaban tanto tiempo ocurriendo que los oficiales más veteranos solían advertir a los nuevos que los ignoraran y que bajo ninguna circunstancia se acercaran a investigar. Según contaba, si algún policía se aproximaba, algo o alguien les lanzaba objetos. Los gritos eran en su mayoría de mujeres llorando, aunque también se escuchaban risas inquietantes de niños pequeños. Mi papá siempre sentía un escalofrío recorrer su cuerpo al oír esos sonidos, pero sabía que no debía mostrar miedo frente a sus compañeros. Una noche en particular, cuando mi papá estaba de guardia junto a varios oficiales recién asignados, escucharon el llanto desesperado de un niño. El sonido era tan desgarrador y persistente que decidieron dividirse para buscarlo, convencidos
de que debían encontrar al niño perdido. Mientras mi papá recorría los oscuros pasillos del teatro, rezaba en silencio, pidiendo que no se le apareciera nada fuera de lo normal. Uno de sus compañeros fue el primero en encontrar al niño. Lo vio sentado, solo, en una de las butacas. Pensando que quizás se trataba de un niño en situación de calle que se había colado al teatro, el oficial comenzó a hablarle, diciéndole que no podía estar ahí. Mi papá recuerda que mientras su compañero se acercaba al niño, el ambiente se tornaba cada vez más pesado y un hedor nauseabundo invadía el lugar. Los demás oficiales, al notar que algo extraño ocurría, empezaron a dirigirse hacia donde estaba su compañero. Pero, de repente, un grito desgarrador resonó en el teatro, helando la sangre de todos. El oficial que había encontrado al niño gritaba con un terror indescriptible. Cuando los demás llegaron y le preguntaron qué había sucedido, él, pálido y temblando, les dijo que, mientras le hablaba al niño, éste se había levantado de su asiento. Pero lo más aterrador era que, desde las rodillas hacia abajo, el niño no tenía piernas, simplemente flotaba. Después de esa espeluznante experiencia, mi papá no duró mucho más tiempo trabajando en ese teatro, ya que los oficiales eran rotados periódicamente. Aunque tiene varias historias similares, esta en particular es la que más me ha impactado, pues, según él, la sensación de maldad en ese lugar era innegable. Aún hoy, cuando mi papá recuerda esos días, se le nota el nerviosismo al hablar de lo que sucedía en el Teatro de la Ciudadela. Relato contado por María G. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.